La verdad que muy buenos días a todas y todos. Saludar en primer lugar a Jorge Mas, presidente de la Cámara Chilena de Construcción, y con él a toda la directiva, no solo nacional, sino que también a las distintas directivas regionales aquí presentes, y felicitarlos por la tarea que se hace en la construcción en los distintos lugares del país. No solo en la asociación público-privada, a la cual me voy a referir, sino que también a la construcción privada en sí misma y cómo ella aporta no solo al bienestar de cada uno de los usuarios, sino que aporta también al desarrollo de nuestro país. Saludar también a las exautoridades, veo a ex ministros, ex subsecretarios, ex intendentes, ex directores de servicio aquí presentes, y todos que han sido en su momento servidores y funcionarios públicos, hoy día desde la otra vereda, la verdad que también aportando a la infraestructura. Agradecerle a todos la presencia acá. Saludar también a los miembros del Consejo de Concesiones, que veo algunos de ellos aquí presentes. Me voy a referir a algunas de las materias. La verdad que en primer lugar, Jorge, muchas gracias por la invitación en esta tercera oportunidad en que participo de la Semana de la Construcción, tercera oportunidad ya en 2 años de gobierno, y en 2 años de gobierno, cuando uno está en la mitad del camino, puede hacer una reflexión de lo que ha pasado, que no es poco, pero también de lo que viene por delante, que tampoco es poco. Y permítanme algunas declaraciones iniciales que enmarcan tanto lo que hay hacia atrás como lo que viene hacia adelante. Decíamos desde el primer día de gobierno que las obras públicas son obras de Estado y trascienden a los gobiernos. Ocupando la misma frase del ministro de Hacienda, hay cosas que son obvias, por obvias se callan y por calladas se olvidan. Bueno, es bueno decirlo nuevamente, las obras públicas son obras de Estado y trascienden a los gobiernos. Y esto no solo responde a una convicción, sino que también responde a una constatación. El ciclo de los proyectos de una obra pública en general aborda más de un gobierno. Primera declaración. La segunda declaración, la infraestructura, y creo que algo así decía también el video que se presentaba inicialmente. La infraestructura, por supuesto que es consecuencia del desarrollo, pero también es detonante del desarrollo. Y las experiencias no solo están a nivel empírico, como lo decía recién el ministro de Hacienda con su lista, ¿no?, que incluía infraestructura como uno de los elementos del desarrollo a nivel empírico genérico, macroeconómico, sino que también es cosa de ver el desarrollo de ciudades, el desarrollo de barrios, el desarrollo de puertos, en la medida que se desarrolla la infraestructura, cómo genera en torno a ella, a la infraestructura pública, un conjunto de desarrollo económico relacionado con ella, y que no habría sido posible si no está esa infraestructura. Dicho ello, quiero referirme a 2 cosas importantes de estos 2 años para plantear algunos desafíos más bien estructurales hacia adelante, y que creo que van a ser parte de la conversación de este seminario y el trabajo conjunto que estamos haciendo con la Cámara Chilena de la Construcción, no solo a nivel nacional, sino que también en cada una de las regiones. La primera de ellas, los ministerios de obras públicas se les mide no solo por cuánto son capaces de lograr en la conversación, en la dura conversación con los ministros de Hacienda respecto al presupuesto, y ustedes vieron que no ha ido bien, cómo ha ido subiendo aquello, sino que también en el grado de ejecución presupuestaria. Los ministerios de obras públicas en el mundo entero tienen que hacer 2 veces la pega presupuestaria. La primera es convencer de la necesidad de invertir en infraestructura pública y convencer por qué el aporte marginal en el desarrollo y en el bienestar de un peso invertido en infraestructura pública compite con un peso invertido también en educación. Créanme que es una tarea difícil para un ministro de Obras Públicas convencer de aquello, pero también al momento de ejecutar el presupuesto, tener buenos niveles de ejecución presupuestaria. Los 2 primeros años de gobierno hemos tenido ejecuciones presupuestarias superiores al 100%, el último 103,9%. ¿Qué significa esto? Que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas durante estos años, en colaboración y en conjunto con el sector privado, porque finalmente la gran mayoría son
administración de contratos en distintos lugares del país, por lo tanto en conjunto con asociados de la Cámara Chilena de Construcción, ha estado por sobre los presupuestos iniciales otorgados la ley de presupuesto. Esto quiere decir que, por un lado, había una eficiencia en la ejecución que señala que cuando otras áreas del Estado tienen alguna dificultad, los recursos se reasignan a los ministerios que son capaces de ejecutar bien, dentro de ellos el Ministerio de Obras Públicas. Y eso significa que hay una cartera de proyectos también para hacer eso eficiente. La buena ejecución presupuestaria, entonces, es un primer desde. Le llamamos, no son los hasta, no es hasta dónde tenemos que llegar, pero sí es el desde, que si no se cumple, es difícil pensar en cosas más hacia adelante. 103,9% el año 2015, una cifra similar el año 2014. Lo segundo en el desde es un ritmo creciente en concesiones. El ministro de Hacienda mostraba en un gráfico las nuevas concesiones. Sin embargo, nos pusimos como meta gatillar inversión pública a través del sistema de concesiones, que incorpora no solo las nuevas concesiones, sino que también ampliaciones de obra en contratos de concesiones existentes. Nos pusimos una meta ambiciosa: el primer año de gobierno 1.100 millones de dólares, el segundo 1.500 millones de dólares. El promedio durante el sistema de concesiones ha sido del orden de los 900 millones de dólares, y ya el primer año poníamos la meta de 1.100, el segundo de 1.500, ambas se cumplieron. Quiero detenerme aquí un punto. Conceptualmente instalamos no solo para nuestro gobierno, sino que también para adelante, que también es necesario abordar nuevas obras durante los periodos de concesión. Y esto, que fue materia de discusión por editorial, de algunos de ustedes quizás lo habrá seguido, quiero detenerme en ello. Los supuestos con que originalmente se proyecta una concesión muchas veces son superados. Y son superados porque la demanda es mayor a la esperada, y eso se nota en el atochamiento en carreteras. Son superados porque las ciudades tienden a moverse, y lo que era Curicó en un lado, ahora está a los dos lados, y es razonable entonces instalar algunos atraviesos entre uno y otro. Y son superados porque cambian las normas de seguridad. Y diseñamos un esquema con transparencia, un esquema institucional, de manera tal de, con licitación y con determinación de tasas de interés en función de la tasa de interés del Banco Central, y visto por el Consejo de Concesiones, un esquema de política pública que no solo resolviera las 398 obras que ya fueron anunciadas por 908 millones de dólares, dentro de ellas la más grande, el nudo Quilicura, pero desde Ovalle hasta Concepción, sino que se instale como una política pública hacia adelante. Y con eso entonces 1.100 millones de dólares el primer año, 1.580 el segundo. ¿Por qué digo esto antes de abordar los desafíos hacia adelante, que es lo que nos convoca el seminario hoy día? Mirar los desafíos hacia adelante. Un país y una institución no puede abordar los desafíos para adelante si no hace bien los desde. Cumplir las metas de ejecución presupuestaria y cumplir las metas de concesiones. Y ambas eran ambiciosas, y en ambas, siempre hay agoreros que predicen los fracasos, en ambas se nos dijo en su momento que no íbamos a ser capaces de cumplirlas, ambas las hicimos. Dicho eso, entonces, creo que es un buen momento para afrontar algunos desafíos estructurales, y permítanme referirme a algunos de ellos y a partir de ello hacer algunos comentarios a la presentación que hacía Jorge inicialmente. El primer desafío estructural que tenemos es desacoplar la planificación de la infraestructura del ciclo político. Más allá de loables esfuerzos que en todos los gobiernos se intenta en algunas áreas de las direcciones de planeamiento, alguna autoridad por aquí y por allá, de instalar una mirada a largo plazo en el desarrollo de la infraestructura, al final del día el centro de gravedad en la planificación
ha estado en el ciclo político. Y eso es contradictorio con la declaración inicial que las obras públicas son obras de Estado y trascienden a los gobiernos. Cuando el primer año de gobierno se planifica 4 años la infraestructura, el segundo se planifica 3 años, el tercero se planifica 2 años y el cuarto se planifica 1 año. Y créanme que esas cosas han pasado, en el pasado han pasado y siguen pasando en nuestro Estado. La verdad que no estamos yendo a lo correcto de cómo planificar la infraestructura. Cuando se apura el desarrollo de una obra y se toman un conjunto de decisiones en función de la inauguración, la verdad que vemos lo que pasa con algunos puentes, por ejemplo. Entonces, lo que quiero señalar, primer desafío, es desacoplar la planificación del ciclo político. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos institucionalizar? La ministra de Vivienda se va a referir con más detalle a uno de los planes. Todas las regiones de Chile, junto con presentar su presupuesto en septiembre, tendrán que presentar todos los años el plan de infraestructura regional a 5 años. Por lo tanto, este año hasta el 2020, el año siguiente al 2021, el año subsiguiente al 2022, todos los años a 5 años. La Dirección General de Concesiones tendrá que presentar todos los años, por ley, al ministro de Obras Públicas y el ministro al Parlamento, en las comisiones tanto de Obras Públicas como del Senado, el plan a 5 años de concesiones. De manera tal de empezar a desacoplar la planificación del ciclo político. El Fondo de Infraestructura, me voy a referir más en detalle al final a ello, exactamente el mismo requerimiento. Primer desafío, entonces, desacoplar la planificación del ciclo político. Esto que es obvio en esta sala y entre quienes estamos aquí, es menos obvio en otras salas que también me toca interactuar. Por lo tanto, tiene que estar institucionalizado e incorporado en la ley. Y los intendentes, al momento de mandar su anteproyecto regional de infraestructura, ARI, en el Estado tenemos siglas para todo, ¿no? ARI se llama eso. Junto con ello, tendrán que presentar, con aprobación del Consejo Regional, que le da la transversalidad política, cuál es el plan de infraestructura para los próximos 5 años. Este año, el siguiente, de manera tal de que tenemos un plan móvil permanentemente. Desacoplar la planificación del ciclo político. Segundo aspecto estructural. Tener una visión compartida de cuáles son las necesidades de infraestructura de hoy día y con el crecimiento del país hacia adelante. ¿Son los 151.417 millones que señala el presidente de la Cámara Chilena de Construcción o es más bien cero, como señalan algunos economistas, que señalan que los aumentos de infraestructura más bien son consecuencia del desarrollo económico y no detonantes? Por lo tanto, van a llegar solos. Tenemos esas dos posturas para poner los dos polos en unos y en otros. Y por lo tanto, hemos acordado y firmado un convenio con la OCDE que nos desarrolle en conjunto con todos los actores, en un proceso participativo, donde está la Cámara Chilena de la Construcción, donde están las regiones, donde está el Parlamento a través de sus comisiones de obras públicas en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde están los usuarios, donde está el sector financiero, que nos desarrolle y podamos tener una mirada externa, después de un proceso en que todos participamos, cuál es la brecha de infraestructura que tenemos hoy día y qué es lo que necesitamos para el año 2030 ser un país de $30.000 per cápita. Hay varios esfuerzos por desarrollar esto en los distintos gobiernos. Se hacen libros con la planificación y el ministro Vitar en su momento lo hace, un libro con la planificación importante para los próximos años, muy buen libro. Sin embargo, queda ahí porque se ve como un esfuerzo de un gobierno. La ministra Silva, gobierno siguiente, hace exactamente lo mismo, 15 libros, uno por región, un esfuerzo importante y bastante significativo también. Sin embargo, queda ahí porque es visto como un esfuerzo del gobierno.
Por eso le hemos pedido a la OCDE que nos colabore en algo que ya está en marcha, en determinar un plan de largo plazo que sea compartido por los distintos actores. Son los 151.000 millones que nos dice el presidente de la Cámara, fruto de los distintos estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Es cero, como nos dicen algunos economistas? ¿Cuánto es? ¿Y cómo lo parametrizamos para el objetivo, como decía la presidenta Bachelet al momento de lanzar la Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 3030, para que Chile sea un país desarrollado con niveles de $30.000 per cápita al año 2030? Para que nos hagamos una imagen, lo que hoy día es Nueva Zelanda, lo que hoy día es Italia, lo que hoy día es España, más allá de las dificultades coyunturales que pueda tener cada una de esas economías. Tercer elemento estructural. Institucionalidad del Estado y de asociación público-privada de nueva categoría. La Dirección General de Concesiones. La Dirección General de Concesiones, que ya está en el Parlamento, es un esfuerzo, voy a tener más bien en el Fondo de Infraestructura, pero voy a listar el resto, ¿no? Es un esfuerzo de institucionalizar, recogiendo la historia de 20 años de concesiones, pero generando un conjunto de requerimientos y recursos para el desarrollo de proyectos, por un lado, para la evaluación financiera de forma permanente. El sistema de concesiones finalmente es un sistema de financiamiento, sin embargo no está en la orgánica, a ustedes les parecerá algo absurdo, pero no está en la orgánica que haya permanentemente una mirada financiera de los distintos proyectos para ver cuáles son los modelos de negocio más adecuados, que incentiven al sector privado a sumarse y que cuiden y resguarden al Estado. Eso no está en la orgánica, entonces depende de la iniciativa que pueda tener el ministro o ministra de turno en cada momento. La obligación a 5 años, como les señalaba anteriormente, hay otro conjunto de requerimientos, está hoy día en la Cámara de Diputados y esperamos durante este año que pueda ir saliendo del Congreso y poder tener la Dirección General de Concesiones. La Ley de Agua Potable Rural, institucionalizar el Estado y la Asociación Público-Privada de Nueva Categoría, la Ley de Agua Potable Rural, para establecer cuáles son los derechos y obligaciones de los comités de agua potable rural y cómo facilitar la inversión de segunda categoría. Hemos llegado a buenos niveles de cobertura de agua potable rural en los sectores semiconcentrados, le llamamos en el campo, sin embargo con niveles de saneamiento, vale decir de alcantarillado, del orden solo del 10%. Por lo tanto, ahí hay una necesidad de inversión y también de establecer derechos y deberes de los usuarios y además la creación de la Subdirección de Agua Potable Rural. Para quienes vivimos en la ciudad y probablemente la gran mayoría de quienes estamos en esta sala, esto nos es muy ajeno, pero un país no se desarrolla de manera equitativa y justa si el agua no sale en todas las casas abriendo la llave. Y todavía hay del orden de 500.000 chilenos y chilenas que no tienen la llave en la casa. Y por lo tanto eso es un desafío importante también. La modernización del MOP, la agenda, el papel del MOP le hemos llamado, juego de palabras a partir de MOP, cero papel al papel del MOP, que es un conjunto de 9 iniciativas, desde reglamento en línea hasta generar mayor competencia, desde contratos tipos, en fin, una serie de iniciativas que lidera el director general de Obras Públicas, Juan Manuel Sánchez, y que busca generar transparencia, eficiencia y, entre otras cosas, también sistemas de control y gestión de obras complejas. Una palabra de detenerme en el escándalo del Caucao. No se trata solo de la solución, por difícil que sea aquella y lo impactante que ha sido la decisión, basado en los informes técnicos, de demoler ambos brazos o desarmar, no es demoler sino que es desarmar. No se trata solo de sancionar a los responsables, la empresa constructora, la empresa asesoría e inspección fiscal y las responsabilidades internas en el ministerio, sino que se trata también
de hacer el aprendizaje institucional. El nuestro es un ministerio que tiene las capacidades para hacer las obras normales y tiene un procedimiento para hacer las obras normales. Sin embargo, es necesario innovar para sistemas de gestión que permitan abordar las obras que no son normales. Y tenemos un buen ejemplo. En el puente sobre el canal Chacao, contrariamente al Caucao, el contrato es distinto, se paga contra hito constructivo. El contrato del Caucao se paga contra estado de pagos. Por lo tanto, tenemos una obra con un 99% pagada que no funciona. En el puente sobre el canal Chacao es distinto. Desde lo institucional, el contrato es distinto, se paga contra hitos constructivos, no se ha desembolsado ni un peso todavía. En el puente sobre el canal Chacao, y aquí está el presidente de la comisión asesora, generamos una comisión asesora permanente por la dificultad de la obra. El presidente Juan Carlos Latorre, integra esa comisión también Hernández Orminiac, exministro, ex subsecretario, con mirada transversal, de manera tal de generar un conjunto de criterios y procedimientos para las obras de mayor complejidad. Viene por delante una importante, el túnel Agua Negra, 1.400 millones de dólares, 13 kilómetros de largo, a 3.600 metros de altura, frente a Coquimbo. Túnel importante para la integración chileno-argentina, túnel importante para el desarrollo de la integración económica, túnel importante para algo que hemos señalado en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, que nuestros puertos tienen que desarrollarse, pero no solo la inversión en el puerto en los accesos, sino que también los pasos fronterizos para lograr que una parte de la carga argentina salga por nuestros puertos. Bueno, eso es una obra compleja que requiere un tratamiento especial también. Bueno, modernización, me refería a la Dirección General de Concesiones, a la Ley de Agua Potable Rural, a la modernización del MOP. Déjenme terminar estas palabras refiriéndome un poco al Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura es una idea que se ha venido trabajando desde hace ya algunos meses, diría que hace un año la escuché por primera vez. En paralelo, Consejo de Políticas de Infraestructura, cabeza Carlos Cruz, y la Comisión Asesora Ministerial de Financiamiento de la Infraestructura que crea al inicio del gobierno, que formaba parte dentro de ello el exministro Vitar y la exministra Merino. Ambos plantearon la necesidad de un fondo de infraestructura. ¿De qué se trata este fondo? Es un fondo que permite valorizar activos del Estado, que hoy día tiene el Estado, traerlos a valor presente y con ello aumentar los recursos para la inversión en infraestructura. ¿Qué activo tiene el Estado? Al momento que se acaben las concesiones actuales, el periodo de concesión actual, al momento de relicitar, si es que no hay que hacer nuevas inversiones en esa carretera específica, manteniendo el peaje, naturalmente que el Estado tiene un activo, que es el valor de ese peaje, porque no hay que hacer inversiones asociadas porque ya se pagaron. En una familia, si una familia tiene una casa que arrienda y con ese arriendo paga el dividendo, cuando se acaba de pagar el dividendo, sigue cobrando el arriendo y tiene un valor futuro ese arriendo, que antes lo ocupaba para el dividendo. Estamos ocupando los peajes para pagar la inversión. Pero cuando se acaba la inversión, ese peaje continúa y cuando continúa ese peaje, resulta que son ingresos. El mismo ingreso que tiene una familia cuando está arrendando una propiedad, termina de pagar el dividendo y después de ello resulta que tiene unos ingresos hacia adelante. Y esa familia puede ir al sistema financiero y pedir que le adelanten esos recursos, porque puede demostrar, y esto lo hacen los bancos, puede demostrar que tiene ese mismo mecanismo que aplique esa familia, lo estamos aplicando a nivel agregado en el Fondo de Infraestructura. Ese es el origen de los fondos. ¿Cuánto vale esto? Lo va a determinar el mercado, porque los flujos futuros descontados a valor presente con instrumentos financieros, finalmente el mercado va a determinar cuánto vale, pero tenemos una estimación. El total de los flujos futuros solo en carretera es del orden de los 18.000 millones de dólares.
Como hay que hacer mantenciones y al relicitar habrá que mantener y habrá que hacer alguna cosa, hemos, con un criterio conservador, aplicado el criterio que el 50% se va a gastar en diversas materias asociadas a carretera, pero el Estado tiene un 50% residual de aquello. Por eso hemos hablado de un valor estimativo que finalmente va a determinar el mercado de 9.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer este fondo? ¿A qué se va a dedicar? Está claro cómo se fondea entonces, ¿no? Cómo se nutre, qué es lo más innovador. Porque esto no lo hemos visto en otro lado del mundo. Sí hemos visto cómo funcionan los fondos, los usos. Sin embargo, esto es lo más innovador de las propuestas tanto que recogimos del CPI como de la Comisión de Financiamiento de Infraestructura. ¿Para qué usos es este fondo? Para diversos usos que permitan apalancar inversiones privadas. Inversiones en infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? La infraestructura típica del Ministerio de Obras Públicas, más transporte público. Por eso hemos dicho que en el futuro, con su peaje, no solo va a estar pagando el servicio de la carretera, sino que también el transporte público. Con la operación financiera que señala aquello. ¿Qué tipo de operaciones? Operaciones de garantía, asociaciones para apalancar, e incluye también otro aspecto estructural, por ahí está, no lo veo, bueno, que se ha mencionado en distintos seminarios que una de las dificultades institucionales que tenemos, una de las dificultades institucionales es que no hay suficientes proyectos y diseños. También podrá hacer este fondo invertir en proyectos y diseños. ¿Qué requisitos tienen ese conjunto de inversiones? El fondo tiene que ser rentable. La manera de que el fondo permanezca en el tiempo es que año a año sea rentable. Eso no significa que cada uno de los proyectos, no, cada uno de los proyectos, porque si no, no podría invertir en diseño. Pero el fondo tiene que ser rentable. Ese es un requisito y un buen ejemplo es el Banco Estado, que el Banco Estado tiene que ser rentable, pero naturalmente que tiene una función social que toma un conjunto de decisiones, ¿ya?, que en su conjunto son rentables, más allá del análisis uno por uno. ¿Qué elementos importantes definimos en el gobierno corporativo? Coherente con la primera declaración, obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. El fondo tiene, por naturaleza, que tener el centro de gravedad en que es un fondo de Estado que trasciende a los gobiernos. 5 directores, 3 de ellos son independientes, que duran más allá del periodo de gobierno respectivo, son elegidos a partir de ternas que se entregan simultáneamente por la alta dirección pública, de manera tal de garantizar de manera técnica lo que se logra también en otros mecanismos como el Banco Central, que se logra a través del Senado. Esto elegimos lograr lo mismo, que tenga una transversalidad determinada en la alta dirección pública, en una sola votación que llega finalmente al presidente o presidenta de la República, y se eligen los 3 miembros independientes que duran una cantidad de años que traspasa el gobierno de turno. Primer requisito entonces, visión de Estado. Esa visión de Estado va de la mano con que tiene que todos los años tener rentabilidad positiva. No vaya a ser que un gobierno en algún momento se entusiasme y empiece a gastar todo sin la rentabilidad positiva que se requiere. Con eso lo cuidamos. Segundo requisito. El fondo se enmarca dentro de la gobernanza de infraestructura que tiene el Estado. Y la gobernanza de infraestructura que tiene el Estado se define en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y cómo entonces esto se resuelve? Los 2 miembros del Ejecutivo, 5 miembros, 3 mirada de Estado a largo plazo, los 2 miembros del Ejecutivo de turno los nombra el Presidente de la República, Presidenta de la República, a propuesta del Ministro de Obras Públicas. Y uno de esos 2 es el Presidente del Directorio. De la misma forma, el conjunto de proyectos que se puede financiar tienen que estar dentro del pool de proyectos que estén en el plan quinquenal de infraestructura
definido por el Ministerio de Obras Públicas. Tercer requisito. Y estos tres requisitos fue lo que nos dimos el tiempo con el ministro de Hacienda para que los tres estuvieran. Tercer requisito. Estricto cumplimiento de normas fiscales y estricto cumplimiento de normas de evaluación social de proyectos. Esto no es bypassear al Estado, ni en lo fiscal, ya lo señalaba el ministro de Hacienda, ni en la evaluación social de proyectos. Algunos de ustedes dirán que hay que mejorar los mecanismos de evaluación social de proyectos, de acuerdo. De acuerdo. Pero los que se tengan en el Estado son los que se utilizan para cada uno de los proyectos, así también como los distintos aspectos de operación fiscal. Ahora bien, hay algo que es evidente que se logra con este fondo. Al momento de enviarlo al Parlamento, no solo estamos convencidos de fortalecer la asociación público-privada, porque probablemente es la iniciativa más significativa de asociación público-privada desde que se creó el sistema de concesiones. No solo estamos convencidos que la infraestructura es necesaria para el desarrollo y detona desarrollo, por algo entonces con esto vamos adelantando recursos para invertir antes, recursos que tendría el Estado más adelante, sino que hay una decisión desde el momento que el Estado determina que las carreteras concesionadas que están en el Estado pasan a esta empresa estatal, hay una decisión que los ingresos de infraestructura se utilicen para financiar infraestructura. Y eso es relevante, porque en los países la inversión social tiene que estar equilibrada respecto a la inversión en bienes de capital. Si un país se desbalancea en uno o en otro sentido, finalmente no logra el desarrollo. Bien sabemos quienes estamos en esta sala que la infraestructura es necesaria para el desarrollo. Entonces la decisión de sacar los activos del Estado e incorporarlos en una empresa pública, con todas estas características que hemos señalado, con visión de largo plazo, incorporado en la gobernanza del Ministerio de Obras Públicas, en materia de obras públicas, y con estricto cumplimiento de normas fiscales y normas de evaluación social de proyectos, hay una decisión de fondo que es que la infraestructura financie la infraestructura. Termino mis palabras señalando algo que a lo mejor alguno de ustedes me ha escuchado en otras oportunidades. En los años 90, Chile tenía desafíos significativos, no solo en materia política, la recuperación de la democracia, ya hemos visto los homenajes que se han hecho al expresidente Elwin al momento de su muerte, no solo en materia de inserción internacional, Chile exportaba cero a China, hoy día casi el 25% de nuestras exportaciones a China, solo como indicador, sino que también en la dimensión económica social. Chile requería dejar de ser un país pobre y Chile requería superar los altos niveles de pobreza. Para ello fueron necesarios un conjunto de políticas sociales, económicas, reformas tributarias, de educación, se parece al día de hoy. Pero en esa época, para eliminar un conjunto de nudos que impedía el desarrollo de la exportación, el desarrollo de la productividad y el mejoramiento de la calidad de vida, fue necesario dar un salto en infraestructura. Y dimos un salto en infraestructura, creamos el sistema de concesiones, multiplicamos los recursos de inversión del Estado y hoy día nos sentimos orgullosos de lo que pasó en la década de los 90. Veo muchos protagonistas de esa década y la siguiente aquí en esta sala. Hoy día tenemos desafíos similares como país. La analogía es, hoy día tenemos que dejar de ser un país de ingresos medios para ser un país de ingresos altos, llegar a los $30.000 per cápita, con una escala en 25.000, como nos señalaba Jorge Mas. Y de la misma forma, superar los altos niveles de desigualdad que tiene nuestra sociedad. Si en los 90 fue necesaria la infraestructura, también es necesaria la infraestructura para estos desafíos en el Chile de hoy. Y si en los 90 fuimos capaces de hacerlo, también vamos a ser capaces de hacerlo en el Chile de hoy. Por lo tanto, si fuimos capaces de dar un salto en infraestructura
en la década de los 90 para enfrentar los desafíos del país, con un conjunto de proyectos innovadores, dentro de ellos el sistema de concesiones, hoy día podemos decir que en conjunto, sector público y sector privado, podemos dar un nuevo salto de infraestructura para que Chile sea un país desarrollado y con niveles de equidad y nuevamente con innovaciones institucionales, económicas y constructivas, como son este conjunto de aspectos que hemos señalado hoy día y particularmente el Fondo de Infraestructura. Que tengamos muy buen seminario. Muchas gracias.